acá, video. Vamos a hacer una ponencia teórica, cuerpos no hegemónicos y liminalidad, por Norma Ambrosini, de Argentina, de Rosario. Ella es licenciada en composición musical, profesora de expresión corporal, docente, cronista y performance. Es miembro fundadora de La Cuadrille, compañía intermitente de investigación en la performance. Es creadora, partícipe y admiradora de eventos híbridos, no nomenclados, indefinidos e indisciplinados, y su currículum es tan abarcativo y versátil que vamos a dejar que puedan descubrir toda su experiencia en esta ponencia. Bueno, acá está Norma. Qué alegría. Hola a todos. Hola, amiga. Hola, amiga querida, hermosa. Bueno. Tu ámbito es mucho más bello que el mío. Tu ámbito es maravilloso. Tenemos fondo blanco. Ahí las dos estamos en los degradés de los grises y de los blancos. Siempre hemos sido tan puras. Hoy vamos a hablar de las impurezas. Vamos a hablar de las impurezas. Soy todo oídos. Bueno, ¿cómo querés que arranque? ¿Que me presente o me vas a presentar vos? ¿Me presento? Me gustaría que ahondes un poco. Yo hice una presentación medio escuetita, porque me costaba mucho qué recorte iba a hacer de todo lo que haces, qué sesgaba, y entonces en realidad pensé, bueno, vamos a poner esto, y en realidad sería interesante que vos nos ubiques un poco, quién sos, qué haces, cuál es tu propósito en este mundo. Tiene su lógica que no se puede hacer un recorte, porque en realidad esto de la versatilidad, esto de buscar en lo interdisciplinar, se planteó en mí desde bastante temprana edad, con algún docente que alguna vez me dijo: usted que tiene perfil bifronte, que era porque, bueno, trabajaba en lo corporal y en lo musical. Mi background básicamente es musical, yo soy licenciada en composición, y después empecé a hacer el profesorado de expresión corporal. La formación fue así como paralela, siempre con bastantes inquietudes interdisciplinares, inquietudes realmente de inquieta, ¿no? De inquieta, como la revista de las chicas de Cobay acá, inquietud. Y bueno, y a partir del año 2000 yo encuentro la performance como una plataforma, como un espacio, como una indisciplina que me cobija, como cobija a todo el mundo, porque no tiene credo, es un lugar muy, muy amplio y que tiene espacio para la indisciplina. Entonces, bueno, realmente me atrajo en profundidad, y a partir de eso empecé a hacer un recorrido más asociado a estas experiencias. Paralelamente a eso, fui docente casi toda mi vida en distintos niveles, en públicos, privados, en mi país, afuera. Y fui haciendo como esto de estar en varios campos, como que va tomando su rumbo en algún momento y se va cerrando y se va quedando con algunas cosas. Con algunas cosas medias no a propósito de la especialización, porque estoy como medio en contra de esa especificación y ser el mejor en esto, porque me parece que eso es como hijo muy del capitalismo, eso de esa tremenda especialidad, ¿no? Yo soy la especialista en poner los tornillos de no sé cuánto, en hacer las válvulas del corazón. Bueno, eso que tiene mucho que ver con lo productivo, que en general es en lo que yo me revelo, básicamente en el arte, que sobre esto se va a tratar. Pero bueno, si te podría decir cuál es mi lugar hoy en la investigación, es en la performance, dado de varias formas, en producciones artísticas que
justamente campos liminales, o sea, fronteras muy maleables, y desde el punto de vista de docente, trabajo en la música que siempre trabajé, pero trabajo desde que hicimos el cambio curricular en el Instituto de Isabel Taboga en educación sexual integral, que fue un espacio que se me otorga y llego a ese espacio a través de la militancia feminista, que fue más o menos como eso se presentaba mi presencia en la danza. Más que la danza, yo hablo de movimiento, ¿no? Porque bueno, la danza está como aún medio pegado a lo coreográfico y esto de los campos liminales de lo que yo hablo o lo que yo milito, es un lugar donde se habla más de movimiento, de corporalidades, y cada vez corporalidades más disidentes, ¿no? Cada vez más alejadas de lo hegemónico. Así que bueno, mi campo soy una performer, docente y activista. Esas son las tres cosas que me definen. Muchas gracias, me pareció como con muchos lugares comunes, ¿no? Acá estoy yo, voy a decir dónde estoy en Lítica, una cantera de Marés en Menorca. Norma está en Rosario, Argentina. Yo estoy en Menorca, Islas Baleares. Es un espacio muy peculiar donde se desarrollan las jornadas de danza, pensamiento e investigación corporal. Experimenta Soma Buto Menorca, que desde hace muchos años quiere traer a Norma Ambrosini y bueno, este año hemos conseguido esta flecha, este pasaje, como una grieta, claro, en este muro para que puedas entrar, y en el momento más difícil para viajar estamos juntas finalmente, de lo cual estoy asombrada y agradecida. Con respecto a eso, me gustaría también poder traer, sé que vamos a ir hablando, ¿no?, de la militancia a través de del movimiento, a través de estos recursos que hemos ido, otras formas de componer, otras formas también, no solamente de componer en la danza o en el movimiento, en las corporalidades, sino también otra forma de componer pensamiento de cara a estas estructuras que nos mantienen tan sujetas, tan académicamente regladas, normativas, que dicen que dentro de la danza, que todas sabemos las hemos sufrido, ¿no?, que se permite que no, cuántos kilos podés tener para bailar, y todas estas cosas que hemos conocido todas, ¿no? Cuántos años son los posibles para ponerse encima de un escenario, cuáles son, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sé que has incursionado también mucho en la ruptura de todas esas sujeciones, así que me gustaría que podamos empezar un poco con eso, con esos trayectos que fuiste haciendo, esas grietas que fuiste abriendo dentro de la composición. Sí, esto de hablar sobre hegemonía en danza a mí me gusta más hablar sobre los cuerpos en el lenguaje inclusivo, que si bien no lo utilizo constantemente, trato de proponerme utilizarlo. Hablar sobre cuerpos que danzan me resulta más inmediato que preguntarme ¿qué se danza, ¿no? ¿Qué se danza? Porque en realidad es una pregunta tramposa. ¿Qué bailan y quiénes bailan, ¿no? Porque quienes bailan son los posibilitadores de modificar esas danzas. Básicamente porque me refiero a la coreografía o la distribución espacial o lo que nosotros justamente llamamos lo coreográfico o el repertorio, ¿no? Puede ser inmediatamente modificable cuando yo pongo un cuerpo, y sobre todo otro cuerpo distinto a los habituales, un cuerpo disidente. Entonces, en el lugar en donde yo me sitúo respecto de esta batalla que hay, ¿no?, entre lo hegemónico en la danza, terminó siendo un acto de militancia, porque llegué a pensar y llegamos a indagar en esta frase tan de moda que está
ahora, ¿no? De tratar de salir de espacios comunes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo creo que como latinoamericanos, pero sobre todo como sobrevivientes de arte, porque me parece que es como sobrevivientes del arte, ustedes también, Maika, son sobrevivientes del arte, tenemos que modificar y justamente usar esta palabra que yo digo que está tan en moda, que es deconstruir discursos hegemónicos respecto no solo a la enseñanza de la danza, que es donde yo milito justamente estas rupturas, sino en la repetición de un modelo de cuerpo en la danza, ¿no? y en lo espectacular. Porque las experiencias innovadoras caen en problemáticas de sentido y de discurso, de significado, porque en general no estudian el caso, el evento, de forma interdisciplinar, que me parece que ahí es donde es necesario un campo liminar. ¿No? Ahora yo después les explico a qué me refiero yo con un campo liminar. Porque vos, para armar lo que ocurre ahora respecto de la militancia, respecto de los avances del feminismo, respecto de la movilidad que hay dentro del género y de la sexualidad, de los problemas raciales en el mundo, o sea, lo que se trata es de armar un discurso, armar espectáculos, armar consignas, propuestas que tengan la temática de la disidencia, ¿no? la historia de la multiplicidad. Pero atacan una parte del tema, atacan o el tema, o atacan el vestuario, o atacan al integrante, o al argumento, ¿no? Pero queda siempre algo no varios tópicos a la vez. Entonces, yo considero que eso se realiza porque el arte y la danza, ¿no? Son actos comunicacionales, ¿no? Entonces el público tiene que tener un estado de comodidad para consumir. Entonces yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que atacar, pensar, no terapéuticamente, ¿no? Pero pensar al público no como consumidor, ¿no? Y no pensar tampoco el producto de una soberbia, sino de brindar una experiencia, ¿no? Una experiencia de compromiso y que incomode y sobre todo que interrogue. Entonces ahí es donde me parece que es necesario entrar en un campo con fronteras muy, muy, muy borrables, porque si no, en realidad, de la misma forma que nosotros vemos el cuerpo de la danza clásica súper hegemónico, hoy podemos hablar de cuál es el cuerpo de la danza contemporánea, y en realidad no deberíamos hablar, nos tendría que sorprender el cuerpo de la danza contemporánea. Tendría que ser el cuerpo que está constantemente en movimiento, es el cuerpo que está completamente interrogado. Pero bueno, no lo es. ¿No? Y si lo es en pequeñas cosas, en pequeños temas o partes en las cuales se indagan. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un consenso con el espectador. Y me parece que hace falta un poquito más de actos más revolucionarios, que por supuesto sí, son complicados de hacer, pero me alegra mucho que, por ejemplo, ahora en este momento en Rosario hay muchos colectivos disidentes donde ponen a la vista en videos, en fotografías, a cuerpos incómodos, cuerpos no hegemónicos, ¿no? Relaciones. Entonces, bueno, nada, con las deficiencias desde el punto de vista económico. Pero bueno, nosotros ya, como te dije, somos sobrevivientes del arte en todas las condiciones. El arte es nuestra militancia, básicamente, al margen de que después las disidencias por una cuestión empática que tenemos nosotros con el mundo, básicamente, pero en realidad el arte es nuestra militancia. Entonces me parece que ahí es donde se necesita la liminalidad, se necesita, si no el público termina siendo el curador de las obras. Y me parece que es demasiado poder. Y nos tenemos que atrever a la rebeldía. Me parece que el posicionamiento de la rebeldía es el que tenemos que perseguir. Sí, estoy completamente de acuerdo. También hay muchas cosas que escucho y quiero como ir a pescar un poco. Dale. Así te las tiro y vos las vas a saber ordenar. Hacé No tus me cabe duda. asociaciones, me encanta, porque es como una charla y me parece bárbaro. Hacé tus asociaciones, me encanta. Por un lado, nosotras cuando hablamos hace tiempo sobre esta ponencia, yo te decía que estaba un poco conmovida desde hace mucho, ¿no? Yo creo que desde la primera vez que crucé una frontera a Brasil, qué sé yo, fue que
es la primera vez que quedé un poco conmovida con lo que pasa en las fronteras, ¿no? Y algo que si lo pensamos en términos geopolíticos, pero también en términos biopolíticos, todo lo que marca una frontera, todo lo que está históricamente señalado, incluso en la literatura, de lo que va a ser la frontera, está, lo que supone los roles del forastero, del el visitante local, ¿viste? El forastero, el autóctono, y todas estas cosas que finalmente van haciendo discursos de poder cada vez más asentados, cada vez que impulsan marginalidad, que también impulsan especificidad, como decías, ¿no? Yo soy de acá, yo soy esto, yo soy el que hace el tornillo, es más o menos esa misma cosa, ¿no? Y cuando en realidad estamos buscando desde muchos discursos y siempre hemos visto por suerte este espíritu de rebelión que a veces algunos humanos eh, enarbolan. En la frontera siempre hay un lugar de mucho conflicto y en realidad serían lugares para mí, y siguen siendo, ¿no? Pero han sido también en paralelo, paradójicamente, lugares históricos de intercambio, de comunicación, de contagio, ¿no? Ahora que estamos todos tan asépticos, tan preocupados porque no nos contagiemos de nada, de no contaminarnos, no hay que ya no traficamos drogas, traficamos alcohol en botellita de 96 grados, todo este tiempo que nos está tocando vivir. Entonces pienso cómo cuando hablábamos, ¿no? de también los artistas que de alguna forma hemos ido buscando lugares de lo marginal, ¿no? Nos hemos ido cayendo de los límites de la hoja y también nos han ido tirando, ¿no? Han sido también reciprocidades, por alguna parte, esta cosa de la marginalidad que nos defiende, que también te protege, pero por otro lado también es acechante, ¿no? Y esto mismo creo que pasa en las fronteras. No sé si estoy siendo como demasiado liada en la cosa, como se dice aquí, en España, pero hay algo de todo eso que también veo en esto que cuando hablabas, en lo que a nosotras nos compete dentro del contexto del arte y dentro del contexto del arte de la danza o del movimiento o de estos discursos nuevos que estamos fabricando, esta contemporaneidad que a veces también tiende a quedarse quieta, a no seguir desarrollándose, cuando en realidad hasta que no cambie la línea histórica seguimos siendo contemporáneos, entonces esto es presente, no fue ayer y debería estar todo el tiempo ebulliendo, ¿no? Está dentro de la olla, tiene que estar haciendo ruido, tiene que estar haciendo chuf, 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 y sin embargo parece que se aquieta, ¿no? Hablamos de Graham como si hubiera sido una danza originaria y es del año de hace nada. Entonces, bueno, estamos con todas estas fijezas y esas fijezas que finalmente son, creo, las que nos llevan a la necesidad de pasaporte, a la necesidad de esta instrumentalización que nos diga, bueno, yo soy esto, ¿no? Yo tengo acá el gorrito académico que dice que me recibí en tal cosa, entonces solamente me puedo erguir si replico, ¿no? Si perpetúo el discurso y salgo de esa contemporaneidad, entonces dejo de estar en mi presente, dejo de ser productora de acción, ¿no? De rebelión, de discurso nuevo, de interpelarse, de preguntarse, ¿no? Todas esas cosas que me parece que compartimos, por supuesto, una posición, al menos en las preguntas, ¿no? Al menos en aquellas cosas que nos van a dejar a nosotras en vela por la noche. La historia de la, digamos, de la rebeldía, de tratar de estar constantemente interrogándose, interpelándose, digamos, se muestra, o sea, hay como una visión muy, no sé si errada, pero por lo menos una visión del arte con el que yo no comulgo, que está asociado al exitismo, ¿no es cierto? Hoy en día justamente lo que más rupturas provoca son los actos artesanales. Lo que ustedes están haciendo, esto de hacerlo artesanal, no hacerlo mainstream, es justamente un acto de rebeldía, es hacerlo, no, yo lo hago así y lo hago en estas condiciones porque yo
realizándolo así, puedo hacer lo que yo quiero, ¿no? Porque si yo llego a otros convenios con poderes, instituciones, ¿no? Transformamos ya en discursos políticos, por más que político es absolutamente todo, pero en discursos políticos, digamos, diplomáticos, en los que uno tiene que negociar. Entonces, el hecho de que uno instale la cuestión de realizar su arte de manera artesanal es un acto de rebeldía en medio del universo el que estamos atravesando. Lo que sí yo lo que veo es que cuanto más uno trata de poner preguntas en el otro, más difícil es conseguir subsidios. O sea, a mí me era mucho más fácil tener subsidio cuando yo mantenía ciertas cosas en línea, cuando más me alejo, digamos, de esos lugares, menos posibilidades tengo, menos posibilidades, porque es un discurso que incomoda. Pero bueno, son situaciones, por supuesto, y son negociaciones, ¿no? Que uno hace. Yo respeto absolutamente todo, incluso como docente, porque me parece que mi posicionamiento es justamente eso, tratar de encontrar la empatía y de tratar de que no me incomode nada, ¿no? Y sobre todo que no me incomode el otro, ¿no? Esa es una idea que persigo. Pero después a los alumnos el interrogante que se le hace es que ellos se pregunten constantemente. Y después si deciden hacer repertorio de danzas irlandesas el resto de su vida, es una posición que en realidad, o una decisión con la que yo no me opongo, ni me interesa que lo hagan el resto de su vida, si les hace feliz, si incluso consiguen subsidios para hacerlo. Yo lo que hago es tratar de militar la interrogación. Esa es mi pregunta. Y militar la interrogación en un universo de mucha subjetividad, como es el cuerpo, y de mucha domesticación, y donde la palabra esta de construcción calla mucho más amplio que en cualquier otro tipo de disciplina, porque hay un disciplinamiento del cuerpo en las técnicas que nos atraviesan. O sea, que la chica de danza clásica se pare en segunda y se agache así con la cadera hacia abajo y espere el colectivo y haga un plie, o sea, ahí está el cuento, el libro de Las bailarinas no hablan, que define muy bien las chicas que tomaban el colectivo a la salida del Colón. Bueno, estás completamente domesticado, ¿no? Entonces, hablamos de una doble deconstrucción, pero no para romper con eso si el repertorio de la danza y la danza clásica es el que a mí me interesa replicar por el resto de mi vida, ¿no? Porque no hay nada más bello que una muy buena técnica realizada perfectamente, con una sensibilidad absoluta y con una devoción. O sea, no hay nada más bello. Ahora, que esa persona que baila te diga, yo estoy haciendo rupturas, no estás rompiendo nada. O sea, me parece bárbaro, las rupturas las estarás haciendo de puertas hacia adentro en tu casa, pero esto es una réplica de un estilo y de una enseñanza con una forma colonizadora con la que yo hago tratos, uno hace tratos constantemente. A mí, una de las personas, de los pensadores que más me parece relevante es Boaventura, cuando habla justamente del poder de traducción. Yo tuve una experiencia ahora hace muy poco de meterme en un taller que hizo la Universidad de Rosario de danzas afro, con dos chicas bailarinas, una de ellas máster en Salvador de Bahía, y bueno, era como muy, muy loco hacer danza afro en la virtualidad, en medio de la pandemia. Acá yo vivo en el microcentro Rosario, San Lorenzo y Paraguay, ¿no? Sintiéndote en el rito afro, ¿no? En el Yemanjá, o sea, como una cosa muy, muy loca. Y sin embargo, las chicas que trabajan justamente la definición de traducción de Boaventura, trabajan esto de que vos te quedes o sea, enseñar sin enseñar de forma colonizadora, ¿no? Enseñar sin pensar que el que está detrás de la pantalla, vos docente, el alumno, sabe menos que vos, sabe otras cosas, no sabe menos que vos, sabe distinto, ¿no? Entonces, la impronta para la cuestión del aprender y sobre aprender la danza, es esto aprender una danza ritual, o sea, es una cosa muy loca,
se hace de otra forma, se hace a través de las energías, de imaginarte paisajes. Y sí, yo no me voy a ir a un rito y voy a bailar, o sea, las chicas bailan muy bien, pero todo requiere de una profundización, de un respeto hacia lo otro, ¿no? Que no conozco. Entonces yo veo esto que ocurre, ¿no? Desde lo latinoamericano y de lo afro, desde minorías, hablo, ¿no? Que es muy distinto a lo que ocurrió cuando vinieron las técnicas de las danzas y se le pusieron y estaba la bailarina rusa con el pandero, taca, 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 que lo aprendiste. Entonces, este formato de aprendizaje de atreverse a danzar algo que está tan lejano a vos desde un lugar de respeto, pero desde un lugar de igualdad, de atravesar, me parece una meta indispensable para lograr lugares de equidad, para lograr lugares que bueno, vos con 3 pasos que yo te di, una imagen, pudiste hacer eso, y hoy pudiste hacer propio, lo llevaste a, qué sé yo, no al agua del mar de Río de Janeiro, de Salvador de Bahía, lo llevaste al río Marrón del Paraná, y en mi caso, nosotros estamos sin agua en el Paraná, lo hice en la bañera de mi casa, o sea, el agua fue la bañera de mi casa. Entonces, traducir, ¿no? Traducir sin perder de vista, ¿no? Ese lugar de que estamos aprendiendo uno del otro, de descolonizar el saber, me parece un lugar de abordaje justamente, y me parece un lugar liminal y un lugar de frontera, un lugar donde sí, yo sé algunas cosas más que vos, por eso vos te notaste en el curso, pero vos sabes otras cosas distintas, y la idea es que podamos hacer algo, yo con lo que sé, vos con lo que agarrás, ¿no? Está bien, que no es lo mismo que aprender una fórmula o aprender una coreografía de pe a pa, que vos tenés que hacerla a rajatabla, ¿no? Es otra experiencia, pero me parece que se puede llevar a casi cualquier experiencia pedagógica ese trato, esa frontera, ¿no? Esa cosa de no roles de poder, ¿no? Y yo digo siempre mucho que me instalo en el pensamiento pospornográfico como ideología de construir algo en contra de un producto sistematizado mainstream, ¿no siento? Uno de ellos, me parece que cualquier obra de arte hoy contemporánea tiene que tener algo de los pilares de que propone la pospornografía, que sea artesanal, que creo que lo que hablamos recién del festival, o que sea artesanal, que justamente el poder no esté siempre en el mismo lugar, ¿no? Sos la dueña del festival, sos una persona que trabaja la generosidad, y tu pareja, y los hijos, y tus docentes, y el ámbito donde ustedes hacen el festival de cocinar y convivir, ¿no? De hacer, como dijiste recién, que estuvimos charlando de récord, del encuentro, ¿no? Eso significa rotar el poder. Bueno, rotar el poder es pornográfico, o sea, nada más direccionado que un pensamiento pornográfico donde alguien dice al otro lo que tiene que hacer. Y después, si hablamos de movimiento, hablamos de danza y hablamos de cuerpos, nunca nada más, y más relevante en pleno siglo XXI, después de las revueltas que hicimos, de las cuestiones raciales, que es pensar que todos los cuerpos son deseables, que todos los cuerpos pueden bailar, todos los cuerpos pueden bailar a su manera. ¿Por qué? Porque bailar no es ya esto, ¿no? Si sacamos el poder de la dirección, es esta experiencia, ¿no? Entonces, me parece que, y después sacar cambiar el ojo constantemente. Entonces, me parece que una obra o un proyecto que hoy en día no tenga alguna de esas cosas, alguna de estos cimientos, ¿no? De estos puntos de vista, genera lugares viciados de poder, lugares de convencionalidades. Entonces, bueno, parece que eso es lo que requiere hoy una experiencia contemporánea, pero sobre todo una experiencia empática, y una experiencia integradora, ¿no? Una experiencia integradora. Nosotros ya sabemos desde hace muchos años de la danza las experiencias que tuvo y trató de tener, de integrar con el Danceability y con un montón de experiencias, cómo se trabajaron las disidencias, ¿no? De que yo bailo con el discapacitado y la silla y en realidad nunca se potenció la disidencia. Nunca, yo cuando vi
la experiencia esta de B8 donde los demás bailarines bailaban como el bailarín que tenía las piernas inmovilizadas. Esa es una vuelta de tuerca que la danza y que las experiencias artísticas no llegaron a hacer, ¿no? Siempre integramos, que vengan los pobres, que vengan los que menos tienen, ¿no? Y así son las experiencias de militancia que quedan truncas, que no se llegan a, que no se terminan nunca de concretar, digamos, básicamente. Charla un ratito. Estoy completamente de acuerdo, compañera. Acá hay algo, ¿no? Nombrabas a DBH, mi lenguaje en inglés es un poco o tanto triste como mi dominio de la lengua castellana. Llevo 25 años en este país y parece que me hubiera bajado ayer del barco, siempre lo digo. Me apoyo en la experiencia de mis padres, que vos conociste a mi mamá y a mi papá, y hablaban español como si se hubieran acabado de bajar del barco y llevaban desde viviendo en el país argentino que tanto amamos. Supongo que es un vicio de infancia hablar en mi lengua y que me gusta permanecer. Es algo, traigo esto por varias cuestiones. Primero porque agradezco todo lo que decís, cómo nombrás a Experimenta, pero también me quedan varias cosas pensando. Una, que pareciera que es un conflicto, ¿no? O pareciera que algunas estrategias del poder plantean como conflictivo la relación, sobre todo en las estrategias del poder de los movimientos populares, que también las tienen, ¿no? Plantean como conflicto la identidad, la subjetividad, como lugares que son peligrosos, ¿no? Lugares que también se tienen que generar ahí doctrinas en nombre de lo colectivo o en nombre de lo que podemos entre todos contener y perder de ahí, ¿no? A mí me gusta mucho más pensar en una figura rizomática que en una figura de masa, ¿no? Me interesa más masa en el sentido de lo político. Creo que la idea de pensar el cuerpo también como parte del sistema, como funciona el organismo, que tiene esa espectacularidad rizomática, esa forma de organización rizomática, ¿no? Creo que es interesante también para atraer a estas formas en las que nosotros vamos a ir en términos pedagógicos, en términos didácticos, proponer nuestras miradas, proponer también nuestras consignas. Tal como decías de tu experiencia en este curso, ¿no? Todas nos hemos encontrado en el ambiente de la danza. Yo en Rosario empecé en una escuela de barrio, en la Academia de Danza del Centro Gallego de Rosario. Después fui a la municipal con una devoción de poder ponerme esa ruedecilla en la cabeza y la zapatilla en el bolsito y hacer unas cuadras con eso, ¿no? Caminando por la calle con esto que vos decís. Una se nomencla bailarina, ¿no? Se habilita, dice yo sí. Y ese yo sí hace vos no. Entonces, este lugar que es tan complejo en realidad a mí me interesa mucho también por mi labor docente, cómo traer consignas que no sean limitantes, que no excluyan, ¿no? Cómo componer consignas que no sean excluyentes. Sí. Y también en eso sí. Me parece que esto, como vos decías, es un reto, es un desafío que tenemos, pero es un reto y en sí. realidad el desafío no es con que logremos conseguir esas consignas, que finalmente no es un trabajo tan arduo, creo yo, sino en lo que convoca, ¿no? En lo que, cómo hacer de eso un lugar resguardado también que no sea absorbido o manipulado por esos estrategas del poder, como sabemos, ¿no? Cuando hablábamos de esta pieza que vos nombrabas, una pieza que vimos a principios de los 90, que nos maravilló a todos el trabajo de estos bailarines, ¿no? Como decir,
Bueno, nos batieron la cabeza y fue espectacular y vimos verdaderamente otra forma de hacer danza y después eso tendría que haber seguido desarrollándose, evolucionándose hasta que fueran verdaderamente Y no, normal. Y lo seguimos, creo que todos volvemos al mismo video. Yo de hecho lo he sí, seguido presentando muchas sí, veces. La gente sigue igual de sí, sorprendida y si 30 años más tarde estamos igual de sorprendidos porque eso no es algo cotidiano. Pero no solamente en el ambiente de la danza o exacto. lo espectacular, no es No, cotidiano en la no, calle. exacto, No es cotidiano en la exacto. vereda, no es cotidiano en el cine, no es cotidiano en el supermercado. O sea, no hemos hecho esa integración. Es mentira, como tantas otras Sí, cosas donde sí. estos estrategas del poder nos hacen cómplices de las mentiras, ¿no? Justo estoy terminando un texto en un curso que hice durante la virtualidad sobre John Berger, sobre los modos de ver, los videos de él. Bueno, justo como tarea, digamos, de cierre de seminario era escribir un capítulo más a estos que él había hecho. Y bueno, mi interrogación es justamente, no, justamente entro en conflicto con él porque, bueno, es no mirar el arte, sino mirar a las personas, ¿no? Yo digo, ¿por qué las personas que son, por ejemplo, obesas, que ocupan tanto espacio son tan invisibilizadas, ¿no? Entonces, de lo que yo, en lo que, a lo que yo, en lo que yo me dedico en este texto es a preguntarnos por qué lo que nos choca visiblemente, ¿no? La discapacidad, la muerte, la vejez, la enfermedad, la locura, ¿no? Lo escatológico, los monstruos, como dice Sushi Shock, ¿no? Los que quedan en el medio, lo que no es lo vi, ¿no? Lo que no es heteronormativo. ¿Por qué frente a esa experiencia visual de esas personas, ya no me preocupa ni siquiera el rechazo que provoca, porque me parece que la incomodidad es necesaria y es un cachetazo? Lo que me preocupa en lo que yo me dedico el texto es a indagar qué es lo que sucede para que esa mirada se corra y se invisibilice, ¿no? Y que no vuelva a ese lugar porque provoca todo eso que provoca, ¿no? No vuelvo, yo no voy a volver a pasar por acá, porque paso por allá y está el tipo que pide y todo el tiempo me está diciendo que le dé algo y es todo como magnificencia, ¿no? La discapacidad con sus aparatajes ortopédicos, y esto, si hablamos de disidencias simples y disidencias combinadas como ser, soy gorda, tengo HIV y soy discapacitada, o sea, porque son combos que son letales, ¿no? Entonces, porque al mismo, ay, bueno, el discapacitado, bueno, sí, pero el discapacitado tiene para tener la sillita eléctrica y bueno, resuelve ciertas cosas, pero si el discapacitado encima es pobre, o sea, cuando tenemos una disidencia y encima pobre y gay, por ejemplo, bueno, entonces la disidencia, no hay lugar a la mirada, no entra la mirada ahí, no entra la mirada por la domesticación que tenemos de la mirada, bueno. Yo como docente lo que me propongo es no estar nunca cómoda, Maika, nunca. Y a mí me encanta cuando me sacan de ese lugar. Siempre cuento un par de experiencias, siempre vuelvo a contar las mismas, total el público se renueva como eso, ¿no? Pero bueno, siempre cuento una experiencia que es que en un simposio de colonialidades en Córdoba, donde yo tenía esa cuestión feminista, porque incluso vos hablás de esto de que creemos que hemos ocupado ese espacio. Las ciudades están hechas a medida de los hombres, o por lo menos, o las mujeres que pueden habitar las ciudades arquitectónicamente, urbanamente, son mujeres que tienen más o menos un ritmo que el varón, más o menos un peso como el varón, porque las Un mujeres tipo que de, no tienen, perdón, o un sea, tipo que de varón, tienen, un tipo de varón exacto, productivo entre 20 y 60, digamos, ya lo decía Tonú. exacto. Exacto. Entonces, bueno, creemos que ocupamos muchos lugares y en realidad yo lo hablo con compañeros arquitectos con los que tomo café y todo, y le digo, escúchame, tan ilógico como la anatomía fisiológica de la mujer para ir al baño, y que sigan haciendo en un baño para varón y un baño para mujer, uno solo, o en una discoteca, me parece algo que, digamos, un mercado que se impone a una impronta de necesidad poblacional. Me parece una locura directamente. Pero bueno, nadie se atreve a hacer 3 baños de mina y uno de verdad, o hacer 3 baños sin sexo, los 3 baños sin sexo, y bueno, lo resolvemos. Pero bueno, yo te digo eso, desde el punto de vista docente, lo que yo me impongo es esto. Primero,
una batalla que tengo desde la educación sexual integral, que una cosa que las leyes sean aprobadas no significa que sean implementadas. Eso es algo muy lejano. Las leyes están aprobadas, pero no están implementadas en todos lados. Entonces, bueno, eso sí es una militancia, sostener esos espacios. Pero una es la historia y la batalla del lenguaje inclusivo, como te decía. Para mí desde que la primera alumna me dijo, es la primera vez que me encuentro nombrada en algún lugar, porque en la clase de educación física decían, los varones corren la pelota, las chicas hacen la cosa con el aro del hula hula, ¿no? Y la piba me preguntaba, ¿y yo? ¿Y vos qué? Entonces, bueno, el docente, ¿no? Docente como lugar de poder, decía, de la misma forma que los jueces decían cuando las travestis iban a cambiar los DNI, decían, no, ¿cómo te va a llamar Mariana? Mirá las manos de varones qué varón que tenés, y no te daba el DNI, ¿no es cierto? ¿Qué te importa? Como si... Entonces, viste, esa cuestión de la estética asociada a un género. Entonces, bueno, desde la primera vez que una alumna me dijo, es la primera vez que me siento nombrada, yo hago el ejercicio de poder usar el inclusivo. Lo pierdo por momentos, sí, pero hago el ejercicio. Hago el ejercicio porque me parece un lugar de visibilización la palabra. Y he tenido discusiones tremendas con docentes y en las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero esto de no estar en un lugar y de sentirte incómoda cuando ya hace mucho tiempo que estás en un lugar, a mí me gusta el cachetazo, pero seré, no sé, eh, eh, una mártir, qué sé yo, pero a mí cuento siempre la experiencia esta de que como buena feminista estaba en contra de las Barbies, las famosas Barbies, porque la Barbie es hegemónica de la belleza, rubia, americana, la cintura chiquita, alta, las piernas largas, no se puede tener nunca ese cuerpo, un esquema, bueno, todos los discursos de la Barbie. Entonces fui a un curso, a un seminario en Córdoba, y unas chicas feministas, ¿no? Contaron la experiencia de que siempre para el Día del Niño las llamaban a las feministas para que vayan a hablar sobre los regalos del Día del Niño de varón y de mujer. En realidad, dicen las chicas, nos llamaban para que hablemos mal de las Barbies. Entonces, cuando ellas se dieron cuenta de que en realidad, el discurso el discurso de estar en contra de la Barbie es un curso también impuesto por el poder, porque en realidad, si no es la Barbie, es el bebote, o la cocinita, ¿no? Entonces, las chicas se encontraban defenestrando a la Barbie y defendiendo el bebote y la cocinita, y siendo académicas y diciendo, no es este tampoco es el camino. Entonces a mí me pareció interesantísimo eso de que te desarticule de pensar, no es tangencial, no es esto y esto, es el campo liminal, es el medio, no es esto, es la frontera de la que vos hablás, donde hay irrupción, donde hay, como buena frontera, donde hay cosas turbias, donde hay cosas incómodas, cosas que no nos gustan ver, donde la legalidad, ¿no? La legalidad de las disciplinas entran en conflicto, pero me parece el lugar para posicionarse constantemente si uno apela a un lugar de aceptación del otro, de empatía con el otro. Tal cual, querida. Mira, recuerdo, nosotras tuvimos el honor, yo y la maravillosa vida nos regaló estar muchos años planteando, hace muchos años también, un encuentro que era el espacio experimental del movimiento, donde también hacíamos, ¿no? Era el embudo donde caía todo lo que había quedado fuera, ¿no? Y de hecho fue una de las premisas. Nosotros dijimos, esto es para todo lo que queda fuera. Recuerdo esas conversaciones que tuvimos cuando componíamos esta idea con Roberto Pacheco, Griselda Montenegro, con Gaby Villalba, con Sandra Herrador, vos y yo, que creo que no me dejo a nadie, que pensábamos que fuimos como un poco el motor de esos años. Y recuerdo que durante ese tiempo una de las instigaciones para nosotras era eso, bueno, recoger todo el residuo. Y en eso también lo tomo como, vos sabés que yo me considero ecofeminista,
y que conozco también las limitaciones de consumo y las Sí. limitaciones gubernamentales y los conflictos que trae también la penuria y bueno, y por otra parte también interrogo mucho la función del capital y esta forma que he ido pensando en este último tiempo, esta idea que hablaba el otro día con Sonia Tesa, como una vida biocapitalista, ¿no? Que uno existe en tanto compra y si no se queda fuera. Pero también lo que uno compra y la dificultad que tenemos para no comprar ciertas cosas, ¿no? Hay una especie de condena donde uno tiene que consumir, incluso no queriendo, un montón de aspectos que van a generar una enorme basura que no solamente no se degrada, sino que no genera ninguna resistencia, nada que lo recicle, nada que lo revitalice, nada que vaya a estar después de ese sachet de leche de plástico. Y en eso voy a hacer una traslación o una traducción, me gustó esa forma que nombrabas, a el hecho espectacular, a cómo queda, ¿no? A veces cuando decís todas estas funciones, a veces estas tácticas artísticas que hacen que buscar no poner al público en una situación de rigor, de incomodidad, de tener que, bueno, irse de ahí fuera de ese confort que da aplaudir el lago de los cisnes, ¿no? Sino decir, bueno, aquí hay otra cosa que va a pasar. ¿Qué hace ese tipo con ese residuo que le dejamos? Porque en realidad pareciera que los dispositivos son a la cuadra del lugar, hay un container donde deja eso. Sabemos que no, ¿no? Sabemos que Claro. yo estoy siendo un poco Sí, injusta sí. seguramente, porque también sé que si no, no tendría sentido lo que hago, no tendría sentido que nosotras dos estemos juntas, evidentemente es porque hace 30 años que seguimos pensando en un lugar que recicle un montón de cosas que quedaban fuera y hoy seguimos haciendo lo mismo de otra manera, con otros recursos y otras herramientas, pero ideológicamente no hemos cambiado tanto, ¿no? Entonces, y las necesidades de seguir pensando lo mismo ideológicamente tienen que ver porque los contextos tampoco han cambiado tanto. Entonces, digo, ¿cómo hacemos, no? Con esa Sí, esa sí. incomodidad que uno le deja a ese espectador, que a veces Sí, es dulce y es tierna y a veces pareciera ser cruel también, ¿no? Entonces, sí. eso, ¿qué me Yo dices? tengo una experiencia que es con una obra que ganamos Cosecha Escénica, un premio que hay acá en Rosario, donde hicimos un proyecto combinatorio entre los textos de Sor Juana Inés de la Cruz y Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, y en realidad ese país de Alicia era justamente ese container de basura donde van a caer las mujeres presas y abusadas del feminismo. Entonces, en esa experiencia, que era un tomar el té, porque estaba basado en Alicia en el País de las Maravillas, donde la gente se sentaba y había bolsas de basura, solamente eran bolsas de basura, y había un relato con poesías y todo. Había un momento en el cual se le pedía al público que el cuerpo de esa mujer sea trasladado a la calle y llevado al container de la vereda. O sea, en vivo, performáticamente, o sea, no hago como que. Uno de los días de las funciones estaba el hermano de la chica que bailaba y él se negó a llevarla a su hermana, sabiendo que era un fake, o sea que la hermana no estaba muerta, ¿no? Pero la réplica de llevar ese cuerpo, pasar el pasillo y llegar, no es que la tiraban en el container, se iban y la gente había visto el container en la vereda y se suponía esto de todos los policiales que leemos y las historias que leemos de feminismo, ¿no? Pero ese simple recorrido, ¿no? Hacia la vereda, haciéndolo real, como te digo, incomodaba y en ese aspecto dijo, no, yo no la llevo. No puedo llevar a mi hermana así. Entonces, bueno, fue otro del público, la llevó y bueno, terminaba ahí la obra, después la gente comía, tomaba, todo. A mí me parece que, a ver,
que hay un montón de material para pasarla bien en el arte, ¿no es cierto? No significa que siempre se tenga que pasar mal. Lo que sí me parece que el arte es un lugar de la militancia, sí lo es. Y que lo que ayuda a digerir mejor las situaciones estas conflictivas del arte es una rigurosidad. Rigurosidad en las técnicas llevadas a cabo. O sea, y no hablo de la técnica de la, sino por ejemplo, en una de las obras que yo hice cuando dirigí el elenco, no me acuerdo si eran ahí, bueno, las chicas, yo quería que existiera una cuestión rítmica de tiempo de que todas las mujeres tejieran a 2 agujas a la vez. ¿No? Y no todo el mundo tejía a 2 agujas a la vez, pero yo para tener un ritmo de que se viera una postal, de que todas pasaban el hilo y todas hacían eso, tenían que aprender a hacerlo. Entonces, bueno, eso requirió de una rigurosidad. Las experiencias estéticas y visuales asociadas a una rigurosidad al público lo tranquilizan. Y si yo una experiencia estética performática, militante, no le genero el contrapeso de la rigurosidad, armo una experiencia performática, visceral, callejera de una militancia y de una desprolijidad como es la que la performance ya es famosa, ¿no? De tirarse líquidos, de que están todos en pelota, bueno, que también nosotros con la expresión corporal también la hemos vivido, todo ese discurso asociado a esa inmoralidad y eso que se hace. Entonces me parece que las experiencias estéticas tienen que tener eso. Es eso, un lugar para la denuncia, sí. Un lugar para que el público enganche cuál es el sentido, con el sentido de presencia y de pacto que hizo. Hay dos experiencias muy interesantes que yo vi con el público que me parece relevante. Yo tampoco puedo pedir que todo el público sea como yo, que a mí me encanta cuando participar, ¿entendés? Voy a una obra y me tengo que meter en la casa y en todos los lugares. Para mí, y hay personas que, pobre, lo toman como una tortura, dicen, no, a mí no, que no me señale desde el público, que no me hagan, bueno. Hubo una experiencia en un bar que creo que ya no existe, que era como un cabaret de Rosario, donde había un espectáculo que se llamaba Las Españolas, que era un espectáculo de travestis. Y había toda gente tomando sus tragos y ellas hacían la Danubio Azul con botellitas de agua. ¿No? Entonces hacían con las botellitas de agua. Hasta que uno que estaba en el escenario escupe a la persona que está en el público, el agua, ¿no? El que está en el público agarró el vaso de gin tonic que estaba tomando, el gin tonic que estaba tomando, y se lo tiró a la bailarina. Y empezaron las mesas a tirar los líquidos, ¿no? Se armó como una cosa, pero fantástica. Fantástica de tomar el poder y sentir, ¿no? Ese diálogo de la caja, del no lazo entre el espectador, ¿no? Me pareció interesantísimo el rol del espectador, emancipado, como diría Rancière, que agarró y dijo, bueno, yo te tiro, ¿qué me vas a tirar a mí? Bueno, y otra de las experiencias fue una obra de teatro, donde no fue tan buena la experiencia, donde se caía uno de los... la obra hablaba de, en una época acá en Rosario hubo un boom de la construcción y había muchos convenios con albañiles y personal latinoamericano no documentado, y había, como siempre, este tipo de abuso de poder. Y muchos de estos operarios se han caído y han fallecido. Y bueno, la obra trataba de esto, ¿no? De que era como un patio de un edificio donde se había caído un operario. En determinado momento estábamos en la obra y se larga a llover, ¿no? Y el lugar donde estábamos viendo la obra tenía un techo de chapa y se empieza a escuchar mucho la lluvia. Y entonces yo empecé a mirar a los actores, ¿no? Y a escuchar cada vez más el ruido de la lluvia para ver cuál le hacía un guiño al espectador respecto de este sonido que no estaba en la obra, ¿no?
que no estaba en la obra, pero que todos estábamos escuchando. Entonces, ese lugar de tanta omnipotencia y de poder y del ojo que digo siempre, ¿no?, que hay que moverlo, es el que nos lleva a decir, no, esta es lo que yo simulo y vos como espectador te lo tenés que creer. Yo digo, ¿cómo no? ¿Cómo ninguno dijo, y encima que tenemos al chabón muerto acá, ahora se larga a llover? O sea, ¿cómo nadie dijo eso? Que hubiera sido un relax para las personas que hubiéramos estado ahí, porque estábamos con el... Y sostener esa ficción era un trabajo enorme para el espectador, porque no se lograba sostener con esta invasión de sonido real que había. Entonces, eso es lo que me parece que uno tiene que mover desde el punto de vista de coreógrafo, desde el punto de vista... O sea, si todos sabíamos que la letra era esta, ¿qué pasaba si hoy que se largó a llover alguno de los actores decía esto, ¿no? Pasaba que la obra no, que no iba a salir más, no, algún espectador se iba a enojar, el director, nada de eso pasa, nada de eso ocurre, ¿no? Ocurre solamente lo real. Y me pareció que sostener eso fue un lugar de poder y de sostener una cuestión ficticia con el público que, pobre, la piloteaba como mejor la podía frente a estos golpes de la realidad. Sí, tomo también esta, ¿no? Hemos estudiado la frontera entre el público y el actor, entre la escena y el otro lugar del espectáculo, ¿no? De ese ojo que necesita también, como por un lado hacer ese pacto, esa... ¿no? Nosotros como espectadores, cuando vamos a ver, qué sé yo, Don Juan Tenorio, vos sabés que el tipo que está ahí no es Don Juan Tenorio, pero sin embargo Sí, vamos a hacer ese pacto sí. para poder entrar en un mismo recorrido de lo real, Exacto. un recorrido de lo irreal, ¿no? Exacto. Y nos encontramos Sí. en esa especie de otro mundo. Eh, que por un lado es tan fascinante, tan apasionante, pero claro, creo que se requiere de mucho rigor y de un gran coraje para poder captar eso que está pasando en ese mundo paralelo, que es el mundo de lo real, que es el sonido de la lluvia, o como este chico, el hermano de esa chica, que también fue un acto de insumisión, decir, no, yo no llevo a mi hermana, ¿no? Que por otro lado, Sí. depende de cómo nos pongamos a mirar ese mismo hecho, podemos decir, bueno, el tipo no entendió que no quedaba como los espectadores de 1900 que se creían que los gauchos se estaban apuñalando en serio, ¿no? En el teatro itinerante, pero hay esa especie de lugar también liminal que es el entrar a creer, a crear con el otro, a dejarse ser bailado y bailar y ver bailar. Y también creo que yo anhelo llegar a ese sitio como intérprete, pero también anhelo llegar a ese lugar como espectadora. Sí. Y me conmueve cuando algún intérprete, algún director me lleva a ese sitio, ¿no? Recuerdo ahora una escena de Martín H. cuando Eusebio Poncela abandona el escenario, ¿no? Y abandona el escenario mandando a cagar a todo el público que lo está viendo. Sí. Y verdaderamente son esos lugares que disrumpen, que obligan a no solamente interpelar o interrogar, sino a cambiar el rumbo de tu pensamiento. Claro. Abren una nueva, un punto de fuga, ¿no? Algo fuga hacia algo que no sabemos qué es. Y yo pienso que actualmente es el compromiso de responsabilidad, abrir fugas hacia donde no sabemos, es inevitable. Con audacia, pero también con valentía. Me gustaría también, cuando hablabas de la rigurosidad, del entrenamiento, Sí. del intérprete, del director, del coreógrafo, de la coreógrafa, del coreógrafo, el creador o creadora, es también estos límites están, por ejemplo, hay lenguajes que permiten esa Sí. especie de lugar sucio que también es bastante condenable, ¿no? Para el que hace.
el que elige ese discurso. La danza buto también sufre un poco de que pareciera que no hace falta entrenar o tomar o estudiar demasiado para poder animarse a bailar, a presentar una obra, y al mismo tiempo nosotros pensamos todo lo contrario, ¿no? Pensamos que verdaderamente para poder lograr ese intercambio entre el espectador que decíamos antes, poder convocarnos a esta parte espiritual del arte, esa parte también terapéutica del arte, militante del arte. Yo creo que hay un poco de todo, ¿no? En donde depende de nuestros tiempos, nos hemos ido diciendo, no, yo no hago terapia, no, yo no hago esto, pero también fuimos diciendo todos los no, y yo ahora estoy en un lugar donde estoy más allí, estoy bastante fuera de qué es lo correcto, y que quiero tener todos los nombres, ¿no? O ninguno. Pero bueno, pienso en eso, que la responsabilidad del intérprete es, como dice Ruth Golick, también es tener el instrumento siempre lo más afinado que pueda, ¿no? Sabiendo que tenemos un material que es sensible, un material que a veces no escucha la lluvia, porque está también como encajonado en su guión. También a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces acabar una función autoenojada, ¿cómo no pude capturar eso, ¿no? ¿Cómo no tomé aquello que a veces también nos pasa? Como también me ha pasado como espectador, sí, ¿no? Y pienso que también, personalmente estoy en un momento donde perdono poco, pero disculpo mucho, diría. A mí también, me disculpo mucho. No, fíjate que cuando yo hablo de una rigurosidad, no hablo de una técnica en específica, justamente, fíjate que mayor rigurosidad que la que usó Abramovich para estar sentada, es solamente decir el artista está presente, o sea, mayor rigurosidad, sus baños en la bañadera con hielo, porque pobre su espalda era incontenible después de los meses que pasó, o sea, fíjate vos el control, el autocontrol y la rigurosidad para justamente representar justamente esto que pareciera, como vos decís, del buto tan fácil, o la ausencia de movimiento, ¿no? Yo hablo de esa rigurosidad. O sea, yo creo que en realidad la obra de Marina es una obra chocante, es una obra de militancia, es una obra política, pero también es una obra rigurosa. Eso es lo que te digo. O sea, me parece que eso es lo que hace que el público diga, bueno, me sentí incómodo, porque la verdad que vino o la verdad que estar así, enfrente, o sea, fue una barrera que yo tuve que atravesar. Pero la verdad que chapó al autocontrol de esto. Entonces me parece que eso es lo que sale, porque si no se transforman en experiencias de improvisación, y ahí tenemos la discusión de siempre, si la improvisación es o no obra, cuando el recorte, que bueno, la lucha y la discusión del contact desde que existió el contact. Dentro de las producciones y dentro de la docencia, o sea, como te digo, quería contar unas experiencias que son, cuando uno está tan situado ideológicamente, ¿no? Y políticamente en ciertas batallas, y sos docente, uno pecaría un poco de soberbia y de pensar que lo que quiere es que sus alumnos hagan lo mismo que hago yo, ¿no es cierto? O por lo menos ideológicamente coincidan conmigo. Lo que nosotros hacemos, yo doy en una dupla pedagógica, que esto es un cambio curricular que nosotros hicimos hace muchos años en el Instituto de Danzas, donde doy con un cientista de la educación y lo que sería una especialista en movimiento, yo sería especialista en movimiento performance, y era en todo lo que es la parte teórica. Lo que nosotros hacemos es presentarnos como personas politizadas, con un pensamiento y con una ideología, por supuesto, definida, pero que cualquier persona que quiera hacer algún trabajo sobre sus ideologías, siempre que estén bien argumentadas, no sería un problema aprobar este espacio curricular, porque
justamente una de las opiniones que teníamos los alumnos eran, bueno, yo no sé cómo aprobar este espacio curricular, yo no estoy a favor del aborto, o sea, nosotros pensemos que en Argentina estos últimos años han sido muy convulsionados, nosotros venimos de muchos años de gobierno progresista, con los 4 años del gobierno liberal, donde se creó esa famosa grieta de la que se habla, todo Latinoamérica con una impronta, como habla Rita Segato, de la iglesia muy importante, de iglesias extranjeras instaladas en Latinoamérica, de iglesias que ya no son iglesias o lugares, digamos, donde se mueve el discurso de la espiritualidad asociado a la ayuda al menos pudiente, sino son lugares donde se arman carreras políticas, ¿no? El ejemplo es Brasil, por ejemplo, de esta estrategia. Entonces, a esto me refiero alumnos evangelistas, alumnos que no están a favor del aborto, alumnos que no están a favor de la prostitución, alumnos que vienen bailando folclore. Nosotros, imagínate que en un establecimiento que tiene gente del norte de Argentina, gente de todo el país, entonces, bueno, donde hay lugares, chicos que hacen folclore desde que tienen 5 años, donde la única danza que han hecho ha sido la danza de rol, ¿no? En un momento, cuando yo tenía los alumnos, le digo, escúchenme, chicos, yo estoy cansado que me bailen una samba, una chacarera. Lo mataron en el sur a Maldonado y ustedes dicen que el folclore es esto. Y bueno, pero nosotros, ¿de qué forma podemos ayornar o el folclore a una militancia? Y no sé, qué sé yo, pongan un charco de algo abajo y zapateen sobre eso, no sé, hagan... O sea, me parece que, bueno, que ese espacio a que cada uno opine y que tenga sus argumentos, es también un espacio de aprendizaje nuestro, ¿no? Si la persona ha podido indagar, después, bueno, sus, sus lugares de indagación no han sido efectivizados o como tenía una docente, yo decía, cuando analizábamos obras, decía, la cumbia no sostiene, no sostiene un análisis, ¿no? Porque no sostiene el análisis. Bueno, no sostiene el análisis ¿por qué? Porque el discurso del análisis musical se hizo para poder tocar Beethoven, por eso la cumbia no tiene el análisis, pero no porque sea una música que sea menos interesante de disfrutar, no, porque tenemos un pensamiento colonialista, pero entonces, o sea, los lugares ideológicos, llevarlos a la crítica, al análisis y a la crítica de investigación. Si vos llevas a los lugares de la crítica de la investigación, esos lugares de fanatismo se caen solos. Y uno, a pesar y sosteniendo ciertos posicionamientos, incluso muy rígidos, puede hacer pequeñas transformaciones. No es que toda la gente que viene a bailar con nosotros, bueno, sí, vamos a favor de sí, vamos, somos todos de izquierda, sí, vamos, no sé cuánto, sí, no, tienen que estar todos los varones con pollera, o sea, todo. ¿Qué pasó con el folclore? Ahora hay malambo femenino, lo mismo que se hacía con el varón, todos mujeres. Y los monstruos quedan, y lo del medio queda siempre en el medio, queda siempre invisibilizado. Lo liminal queda invisibilizado. Entonces hablamos de que integramos a las mujeres y ahora pusimos balambo femenino. Las integramos, no las integraste. O sea, hacen lo mismo que hacían los varones, hacen una réplica de lo que hicieron los varones. Estamos hablando que no es solamente el tema de lo heterosexual, es el tema de lo binario, cómo está tan estructurante de todo lo que vamos a hacer, de la manera en la que vamos que nos va a permear el mundo. Pareciera que fuera de la naturaleza lo binario, ¿no? Estas cosas que siempre parece biología. No es biología, muchachos, pero verdaderamente son esos lugares donde la confusión, que no es inocente, por supuesto, nos va a costar bastante de generar, ¿no? De traer claridad a esos lugares y al fin cortar con esto. Yo creo que es una de las fronteras más conflictivas, más
dolientes que tiene nuestra cultura Sí, es lo binario, ¿no? sí, sí, totalmente, totalmente, totalmente. Llegar a un estado en el que me parece que es una batalla muy, muy dura la que hay que dar, porque bueno, porque el enemigo es muy poderoso, porque las propagandas, hay esos pequeños logros, bueno, esa propaganda se prohibió porque sonaba machista, bueno, esta propaganda no sé cuánto, porque ahora esta marca hace cuerpos no hegemónicos, pero en realidad la batalla es muy difícil porque estamos adoctrinados para consumir, porque creemos que consumir nos otorga la felicidad, porque los cuerpos permitidos son esos cuerpos, eternamente jóvenes, eternamente blancos, eternamente sanos, ¿no? Eh, entonces, es una batalla compleja y dolorosa, como vos decís, porque queda gente afuera, mucha gente afuera, eh, y, y después porque también hay una frase que yo uso siempre, que es esto de lo del biopoder que vos habías comentado en un momento, es que eh, tiempo atrás, cuando nosotros vivíamos en los pueblos, y vos me vas a dar la razón, uno se manejaba por la confianza, ¿no? Le comprabas al lechero al otro, al verdulero no sé cuánto, ¿no? Bueno, cuando las cadenas empiezan a complejizarse con toda la cuestión de la lactosa industrial, entonces los culpables como que se van alejando más, ¿no? Se van alejando más. Entonces, uno se siente menos, todos somos culpables, pero uno se siente menos culpable, porque vos decís, bueno, sí, está bien, yo consumo esto de plástico, pero yo no estoy tirando con mi fábrica todo el Paraná. Pero eso es lo mismo culpable consumiendo esto de plástico, ¿no es cierto? Pero nos sentimos seguros, porque el discurso es ese, y aleja tanto la cadena, y es como lo de los narcotráficos, que se mezcla esto, políticos, policías, que la perdés de vista, ¿no? Se pierde, ¿no? ¿Qué pasa con esto de bifurcar la responsabilidad? Te libera. Todos duermen tranquilos y vuelven a consumir al día siguiente. Y vuelven a hacer. Libera de responsabilidad. Eso es, para mí ese es el mecanismo del capitalismo, ¿no? Liberarte de responsabilidad, no hacerte responsable de nada. Si yo no molesto a nadie, yo no molesto a nadie con lo que hago. Una persona que se dice apolítica, se dice no sé cuánto, no va a una campaña, o sea, años la discusión esta de que soy femenina pero no feminista, ¿por qué no vas a las marchas si vos te beneficiás con lo que yo consigo con las marchas, el voto, las vacaciones, ¿no es cierto? Que no te lleven en cana porque besás a una persona de tu mismo género, ¿no? Y también eso que vos decías recién ahí, de no ser tan rencoroso y de permitir. Si uno se dice feminista de cualquier movimiento y de cualquier parte del feminismo, como sabemos que hay muchos, tiene que saber que el tiempo para saberse interpelado es distinto en uno que en otro. Uno tuvo la oportunidad de preguntarse antes porque tuvo las condiciones para hacerlo. Y hay otra que viene más rezagada. ¿Yo qué le voy a decir? O sea, yo a veces cuando pero fíjate cómo al final ella está exponiendo más a las mujeres, o el discurso machista, ¿no? De que eso le hace peor al feminismo, esas cosas que hacen ponerse todos en teta, le hace peor al feminismo, que nada le hace peor o no le hace peor, y en tal punto, si vos sos aliado, tu lugar es mantenerte al margen, digamos, ¿no? Y no opinando. Y por otro lado, bastantes años llevan en el poder equivocándose, podremos equivocarnos un poco de tiempo nosotros también, ¿no? Tenemos derecho a equivocarnos, y sí, puede no salirnos bien, o no, puede no salirnos bien, y bueno, nos reformularemos. De hecho, creo que militamos sabiendo, a sabiendas, exactamente a sabiendas, de una manera brutal, que no va a salir bien. Porque es muy Es muy difícil. difícil. Seguramente, al menos, nosotras no vamos a ver si sale bien. Mira, Entonces nosotras morimos. sí,
pensando que esto no salió bien. No, pero Yo hemos personalmente no tenido ya algunas batallas pero ganadas, Maika, hemos tenido algunas batallas ganadas. sí, sí, pero son tantas desde mi punto de vista que la verdad no, no creo que yo pueda disfrutar de eso. Y la verdad no me importa. Y creo que hay algo, cuando vos hablabas de la empatía, me parece que es un lugar fundamental, un lugar Sí, de cimiento para poder decidirse a hacer el trabajo de militar. Pero también la sí, solidaridad. También saber que uno mueve sí. no porque va a tener un rédito personal, sino porque tiene una responsabilidad, justamente esa responsabilidad de la que quieren hacerte creer que no sos responsable, vos tenés una responsabilidad con la vida en tu tiempo. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con la vida en su tiempo. Y contra eso no tenemos nada que hacer. Hay que seguir y hay que hacer. Sí, Y hay que trabajar. tampoco me hago cargo de las responsabilidades que quieren imponer, por ejemplo, de que las madres de varones somos las que van a construir las nuevas masculinidades. No, a ver, pará. Da gracia como esto, que lo que tratamos de sobrevivir, No, ¿viste? negra, que tenemos dos Sí, cada una. No. por eso te digo. Otro trabajo, o la historia de la maternidad es esencialmente de la mujer, toda esa cosa, como hablabas vos de lo natural nada, lo natural. El mono aullador de Costa Rica se come a todos los monos machos para transarte con todas las hembras que tienen y después ponen el ejemplo de la naturaleza como la verdad y la aberración a la homosexualidad o a las disidencias sexuales y genéricas. Entonces, viste, comparado con la naturaleza. Estamos todos guardados hace un año por un virus que era de murciélago. No, lo natural y lo normal no nos interesa. Pero bueno, sí, hemos tenido batallas ganadas, pero tampoco tomo responsabilidades que como mujer y que como feminista te imponen, ¿entendés? Ahora que tengo que armar las nuevas masculinidades yo, pero pará, que se interroguen ellos. El que quiere interrogarse, que se interrogue. Yo te puedo remarcar, mirá, la verdad que no está peor que hagas esto, pero la verdad que construir las nuevas masculinidades, o sea, es siempre recargado, ¿no es cierto? Como recargándonos, ¿no? La historia de que el instinto maternal nos pertenece, el laburo nos pertenece. No, nos merecemos estar desarticuladas, desarmadas, tener nuestros tiempos, no preguntarnos, nos merecemos eso, porque hemos sido vapuleadas durante mucho tiempo, nos merecemos esta anomalía y esta desprolijidad. Me parece que sí. Y que bueno, y que entonces el andar de todo lo que nosotros construimos artísticamente desde el punto de vista docente es un andar, es un espacio liminal, es un no lugar. Es un espacio de construcción donde no hay lugares estancos, ni de poder, ni de directivas, ¿no? Porque es un lugar de experiencial y de posibilidad de flujo, ¿no? De posibilidad de flujo. Porque si no permitís el flujo, es muy interesante lo que pasó con esto de la educación virtual o de usar la virtualidad como herramienta, como el lápiz y el papel. La virtualidad no es una herramienta, es un espacio, es un no lugar. Eso no es una herramienta. Herramienta es para el mercantilismo venderte algo a través de la virtualidad, pero la docencia desde el punto de vista virtual no es una herramienta. Es un espacio de convivio o un coespacio, un co-lugar, un no lugar, pero no es una herramienta. Estoy completamente de acuerdo, a pesar de que vamos a usar estos recursos. Sí. Y que nos permiten algunas vinculaciones. Y creo que desde ahí lo rescatamos, al menos yo en lo personal. Sí. Pero sí, yo vanaglorio otras capas. Sí. Nos vamos a quedar sin batería. Bueno, y cortemos. Bueno, yo te voy a mandar algunas imágenes. Te voy a mandar algunas imágenes y vos si querés ponés algunas imágenes de estas experiencias, tanto del colectivo, Resquicio Colectivo, de experiencias con estas cuerpas disidentes y no hegemónicas, algunas experiencias también de alumnos bailarines de carreras como la danza clásica y folclore, que se preguntan sobre qué pasa con el aprendizaje de estas técnicas y sobre esto
reformularnos, ¿no? Y bueno, vos pasás las imágenes, así se ven algunas experiencias. El link después también te paso del colectivo, si quieren ver las experiencias que se han realizado allí, que son experiencias de movimiento, experiencias poéticas, lo que nosotros llamamos galerías sin muros, es como regalar imágenes o regalar experiencias a un público en las marchas, que es justamente ese espacio liminal que nosotros encontramos para manifestarnos políticamente de otra forma y a través de nuestro elemento, que es el cuerpo. Fueron lugares de conquista. Fueron lugares de conquista. La calle fue lugar de conquista, donde a partir de eso me alegra decir que aparecieron un montón de otros nuevos colectivos. Nuestro colectivo no es un colectivo que tiene permanencia de gente, digamos, permanente, sino es un colectivo que oscila, que la gente entra y sale, tiene esa dinámica de flujo de la que nosotros hablamos, porque a vos hay marchas que te interpelan y otras marchas que no, o ese día trabajás, o hay días que no querés poner el cuerpo. Entonces, esa posibilidad de entrada y salida de la gente lo hemos utilizado como forma. Nosotros, a pesar de que somos nominados como un colectivo feminista, tenemos aliades, tenemos juventudes trans, tenemos niñas y tenemos varones. Y bueno, eso también nos llevó a tener muchas discusiones con movimientos feministas un poco más rígidos, pero bueno, nuestros aliados son personas que militan como nosotros y tienen un lugar y una forma de acceder digamos, de saberse dentro de una lucha que no les pertenece, ¿no? Y de moverse de una forma interesante en la que dicen, está bien que vaya, les parece que vayamos, es necesario, necesitan, ¿de qué forma se puede colaborar? O sea, ¿cómo preguntar? Me acuerdo de Elena Katz, la brasilera hablaba de qué forma preguntar, ¿no? De qué forma preguntar. Y bueno, el aliade es muy importante que sepa de qué forma participar, de qué forma preguntar, ¿no? De qué forma no sometiendo su voluntad, ¿no? Porque es muy fácil hablar desde el privilegio, ¿no? Y uno pierde de vista al hablar del privilegio. Incluso nosotras, mujeres blancas, estamos hablando de un privilegio. Si bien es una pequeña disidencia ser mujer blanca es un privilegio que otras no tienen, ¿no? Exacto. Que hayamos accedido a la educación, ¿no? Y una cosita interesante que hablábamos de lo académico y de esa bajada, ¿no? A mí me parece que lo académico no puede quedarse en lo académico, la escritura no puede quedarse en la escritura, los papers no pueden quedarse en los papers. O sea, tiene que haber un vínculo con la calle, con el barrio. Nosotros desde lo nuestro trabajamos, por ejemplo, con un club, Newell's Old Boys de Rosario, al que vos conocés, Maika, con la peña de las mujeres de Newell's Old Boys para su protocolo. Fue el primer club que lo tuvo, lo escribieron ellas, eran todas hijas de padres que las llevaban a la cancha, y después se sintieron que el club era importante cuando había que votar y después nunca tenían ningún espacio en el club, no tenían... Lo primero que lograron fue que dijera socia el carnet, después lograron los baños sin género y finalmente lograron un protocolo basado en un protocolo de enfermería, un protocolo de Buenos Aires, para poder vivir su experiencia del club siendo mujer. O sea, me parece que la academia no puede, no va a lograr, o sea, lo académico no puede estar reñido con los otros espacios de la vida, de lo que decíamos antes, dónde queda lo cotidiano, dónde queda el espacio público, cómo vamos a llegar a hacer todos los cuerpos, pertenecer todos, ¿no? Ser ciudades para todos. Paul Preciado dijo, para todos. Ay, perdón, Paul Preciado dijo, en pandemia se cerraron las universidades, se ve que lo que tenemos que aprender
no está justamente ahí. Nos vamos a quedar con Entonces, esta bueno, frase, porque acá se corta y vamos a pasar al Zoom cuando nos veamos dentro de unos días. ¿Sí? Vamos a seguir esta charla en dale, Zoom con la... dale. Te quiero. Gracias. Besos a todos. Gracias, hermoso verte. Gracias.